Ok. Entonces, chicos, para continuar con la clase y no estarle dando largas al asunto, pues vamos a ver en qué nos quedamos con presión y principio de Pascal. ¿En qué consiste el principio de Pascal? Pues cuando hablamos nosotros, jóvenes, del principio de Pascal, vamos a ver, no me quiere, ahí está. Cuando nosotros estamos hablando del principio de Pascal o estamos hablando de la presión, es la presión que ejerce en la materia y objeto que puede estar presente en cada uno de nuestra área. Por ejemplo, la presión de la fuerza que puede estar ejerciendo un cubo, la presión de una fuerza que puede estar ejerciendo un cilindro, todo eso es con respecto a la presión. A partir de eso, cuando esta diapositiva se la voy a subir, así que prestenme atención para que ir rápido con los ejercicios. Voy a explicar la teoría y ustedes van a tener el tiempo para poder copiar la tarea, perdón, el contenido y presentar la tarea. Así que el día miércoles, jóvenes, no solo presentan la tarea, acuérdense que presentan contenido y guías, al igual que en Claro. Bien. Entonces, jóvenes, cuando hablamos nosotros de la presión, es esa fuerza por unidad de área. Como les mencionaba anteriormente, ya sea la de un cubo, un cilindro, una pirámide, la presión que ejerce una manguera al momento de expandir lo que es agua. Entonces, a partir de eso, la expresión matemática se expresa como la siguiente manera. P, ¿qué significa P? P significa la presión expresada en newton sobre metros al cuadrado, va a ser igual a esta fuerza y esa fuerza va a ser la magnitud perpendicular por la cual está siendo expresada en lo que es newton. Y tenemos lo que es el área, que el área de la superficie va a actuar sobre la fuerza y esa que va a actuar sobre la fuerza va a ser de una manera superficial. Entonces, a partir de eso, el área, jóvenes, sus unidades del área están presentadas en metros cúbicos o puede ser centímetros cúbicos. Variando lo que es la presión, jóvenes, la presión tiene dos formas en las cuales podemos nosotros concluir el comportamiento del objeto, el comportamiento de los gases. A partir de eso es que la presión puede ser directamente proporcional a la magnitud de la fuerza. ¿Por qué? Porque debido a la superficie puede estar ya sea en la fuerza o en el área superficial, o sea, en sus cuatro caras del cubo. A partir de eso, también se puede decir que puede ser lo inverso a una presión proporcional. ¿Por qué? Porque ya es inversamente proporcional al área por el cual puede estar actuando la magnitud de la fuerza, ya sea una magnitud de fricción, estática, elástica o puede ser vertical, horizontal, dependiendo de la magnitud de la fuerza por la cual está actuando en un objeto. Entonces, a partir de eso, jóvenes, entramos con lo que es la presión. Pues dentro de la presión, jóvenes, comprende lo siguiente. Una de ellas es la presión hidroestática. ¿En qué comprende lo que es la presión hidroestática? Permítanme. Jóvenes, escuchan mi voz como cortante o no. No, profe. Ok, es que miro que se me está bastante trabando la cámara, entonces no sé. Bien, entonces jóvenes, cuando nosotros hablamos de la presión, comprende una presión que es la presión hidroestática. Cuando hablamos de la presión hidroestática, es en cualquier punto donde se pueda encontrar multiplicando el peso de un peso específico por la altura. O sea que nosotros vamos a verificar que el objeto pueda tener un peso específico, como en este caso el cilindro tiene su peso específico, pero también tiene una altura en el cual la altura es de acuerdo a dónde está el agua, o sea, hasta dónde se llena el recipiente. Entonces, esa va a ser la altura. A partir de eso, jóvenes, hay una superficie libre de líquido hasta el punto considerado. Entonces, tenemos una segunda fórmula que me gustaría que la vayan anotando en su cuaderno, que la presión hidrostática es igual
a lo que es el peso específico por la altura. El peso específico por la altura. Y como sabemos nosotros, ¿qué significa PE? Pues el PE, como ya lo acabo de mencionar, es peso específico que se obtiene por el coeficiente del peso entre el volumen. Entonces, ¿cuál es la fórmula del peso específico? La fórmula del peso específico es la presión sobre el volumen. Y la presión también puede ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, cuando nosotros, jóvenes, hablamos ya en sí de la presión hidrostática, estamos hablando que va a ser igual a la masa por la gravedad, por la altura, entre la velocidad, entre el volumen. ¿Cómo llegamos a esa conclusión de la fórmula? Llegamos de la siguiente manera y presten atención. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de la fórmula de la hidrostática, nos dice que es el peso específico por la altura. Bien, pero me está diciendo que hay una relación de coeficientes entre el volumen y lo que es la presión. Entonces, a partir de eso me está dando una segunda fórmula que el peso específico va a ser igual a la presión sobre el volumen y que la presión, o sea, la presión va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, ¿cómo se relacionan estas tres fórmulas? Si ustedes se fijan, la presión hidrostática va a ser igual. Como sabemos que la presión va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura, solo se sustituye la fórmula de la presión, masa por la gravedad por altura entre el volumen. ¿Bien? ¿Entendieron ahí esa parte? Denzel, no, sí. ¿Sí o no? Jaciel. Más o menos me dice Jaciel. Vamos a ver, los demás. Jacqueline. Lizzie. Más o menos. Catherine. Sí, profe. Ok, voy a volver a explicar para los que no me entendieron. Bien. Como recuerden, jóvenes, estamos hablando de la presión hidrostática. Pues nos está dando la fórmula que la presión hidrostática va a ser igual al peso específico por la altura. Y a partir de eso, el peso específico tiene una fórmula en sí, que el peso específico, vamos a ver si lo pueden ver bien, ahí creo, ok, que el peso específico va a ser igual a la presión sobre el volumen. Entonces, yo quiero sustituir esta fórmula de la presión del peso específico en la fórmula de la presión hidrostática. Y quiero también que el peso, entonces, vamos a hacerlo así, de la siguiente manera, para que me puedan entender. Tenemos la presión hidrostática. A partir de eso me está diciendo que la fórmula del peso específico va a ser igual a la presión sobre el volumen. Entonces vamos a poner la presión sobre el volumen. A partir de eso me está diciendo que va multiplicada por lo que es altura. ¿Bien? Ahora vengo yo y sé que la fórmula de la presión va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces lo voy a sustituir en la fórmula de la presión hidrostática y voy a sustituir los valores de la presión con masa, gravedad y altura. Entonces, a partir de eso, la presión hidrostática va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. A partir de eso, entre el volumen. ¿Vieron de dónde salió la fórmula? ¿Ahora sí? Excelente. Bien, cópienlo para que continuemos.
Ok, entonces jóvenes, a partir de eso entramos en detalle con lo siguiente. Cuando hablamos de pH, estamos hablando de la presión hidrostática, que sus unidades son en pascal. También tenemos la densidad de líquido. La densidad de líquido, jóvenes, va a ser, es también la presión hidrostática, puede ser la densidad por la gravedad por la altura. Y como es masa sobre volumen, entonces densidad. Entonces, la densidad de líquidos, pues nosotros ya la conocemos, que va a estar en kilogramos sobre metros cúbicos. O sea que también hay una segunda fórmula de la presión hidrostática cuando nos dan densidad. A partir de eso, la fuerza de la gravedad de la Tierra, pues nosotros ya la conocemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura de la superficie del líquido. Bien, entonces, con respecto a la presión hidrostática, jóvenes, tenemos las dos fórmulas. Tenemos tres fórmulas. Puede ser, la presión hidrostática va a ser igual al peso específico por la altura, pero también puede ser que la presión hidrostática va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura entre volumen. Y tenemos una tercera fórmula que es que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Bien? Ok, listo. ¿Copiaron las tres fórmulas? Ok, cuando hablamos con respecto a lo que es la presión, también comprende la presión atmosférica. Cuando hablamos nosotros de la presión atmosférica, jóvenes, es la capa del aire que envuelve a todo lo que es la Tierra. O sea, si nosotros no tuviéramos presión atmosférica, creo que nosotros no estuviéramos vivos. Entonces, a todo esto, jóvenes, se le llama atmósfera. Y la atmósfera comprende su presión atmosférica. Cuando nosotros hablamos dentro de lo que es la presión atmosférica, estamos hablando de ciertas características. Una de ellas es que debido a su espeso ejerce una presión sobre todos los objetos o cuerpos físicos que puedan estar en contacto con él. O sea, nosotros los seres humanos, si no hubiera una presión atmosférica, jóvenes, nosotros no tuviéramos equilibrio, anduviéramos como diciendo flotando en la tierra. Entonces, debido a la presión atmosférica, jóvenes, ejerce una altura y esa altura es debido al nivel del mar y a partir de eso tiene una presión equivalente normal. Por ejemplo, un ATM, ¿qué significa un ATM? Que una presión atmosférica va a ser igual a 750 milímetros de mercurio. Y esos 760 milímetros de mercurio van a ser igual a 1.03 por 10 a la menos 5 newton sobre metro cuadrado. Y esto va a ser igual a 1.013 por 10 a las 5 pascales. Y tenemos que la densidad de la presión atmosférica es 1.033 kilogramos sobre metros al cuadrado. Cuando nosotros hablamos de la presión atmosférica ejerce un objeto o en un cuerpo físico, pero va a depender también de una presión y esa presión va a depender del mercurio que está en mililitros, por lo que resulta conveniente recordar las siguientes equivalencias. Que un torr, jóvenes, equivale a 1 mililitro de mercurio. Sabemos que 1 mililitro de mercurio equivale a 133.2 newton sobre milímetros y eso va a ser a 1.33.2 pascales. Tenemos que 1 mililitro de mercurio también puede ser a 1.36 gramos sobre centímetros al cuadrado o que 1 centímetro de mercurio va a ser igual a 1.332 gramos mercurio, mililitros de mercurio. Tenemos lo que es 1 centímetro de mercurio, puede ser igual a 13.6 gramos sobre metro al cuadrado.
Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar con respecto a lo que es la presión atmosférica, existe un instrumento que es mucho más fácil para calcular la presión atmosférica. Y una de ellas, jóvenes, es el barómetro de mercurio, como lo podemos ver nosotros acá. El barómetro de mercurio era por un conocido científico de nombre y apellido Torelli, que Torelli fue el creador de lo que es el barómetro. Él fue evangelista en 1688 y 1647, que fue el primero en crear el barómetro de mercurio para lograr establecer la presión atmosférica. A partir de eso, ¿cómo estableció lo que es el barómetro de mercurio? Pues el barómetro de mercurio tiene una estabilidad de sistema en el cual podemos nosotros equivalentemente calcular la presión atmosférica, que es al nivel del mar. Por ejemplo, la presión atmosférica va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Nos está dando la densidad del mercurio, que son 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos la aceleración de la Tierra o de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura del mercurio del tubo, que es 0.76 metros. Si nosotros multiplicamos estos valores para encontrar la presión atmosférica, nos sale un total de si nosotros queremos saber cuál es la presión atmosférica de la cual nosotros estamos hablando, es lo siguiente. Nos da la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. La presión atmosférica la presión atmosférica, jóvenes, me está dando una densidad del mercurio que ya está establecida, que son 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos por la multiplicación de la gravedad de la Tierra, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que son 0.76 metros. A partir de eso, ¿a cuánto nos sale la presión atmosférica? Vamos, calculémosla en nuestra calculadora. ¿Cuánto nos da la presión atmosférica? La multiplicación de la densidad del mercurio por la multiplicación de la gravedad por la altura del mercurio, del tubo de mercurio. Esto es un total de... Ajá, ¿cuánto nos dio? ¿A cuánto nos Profe, dio? Ajá, dígame. a mí me dio a 101.292.8. Ok, dícteme de los valores que le salieron uno por uno. 1, Ajá, 0, 1, 0, 1, 2, 92, 9, 2, punto 8. punto 8. Así le dio. Sí. Ok, ¿alguien más le dio el mismo dato que me acaba de decir ella? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿cómo se calcula en este aspecto? Si ustedes se fijan, es notación científica. Como el 9 es mayor que el 2, redondea. Entonces nos queda a 1.013. ¿Y cómo hacen notación científica? Si ustedes se fijan, después del punto, si está de derecha a izquierda, toma signos que positivos. Entonces empezamos a correr los espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. 1.013 por 10 a las 5 pascales. Y a partir de eso, jóvenes, es la presión atmosférica
que tiene su valor a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Bien, eso está dentro de lo que es las unidades internacionales de la presión y también los podemos calcular en lo que son en libras sobre pulgadas. Cópienlo para continuar con el tema. Ok, jóvenes, cuando hablamos de la presión, estamos hablando ya hablamos de la presión barométrica. Ahora vamos a hablar de la presión manométrica o la presión absoluta. Aquí, ¿cuál es lo que percibe? Que percibe es que es la presión atmosférica que recibe la presión manométrica o presión absoluta. Si ustedes se fijan aquí en la figura, jóvenes, ¿qué prevalece? Prevalece lo siguiente, que va a ser la altura, jóvenes, sumergida con lo que es el agua y la densidad del mercurio. En la presión manométrica, ustedes podrán ver que va a ser la suma total de lo que esté presente en el tubo U. El tubo U, jóvenes, tiene que ver relacionado con lo que es el barómetro o lo que es el manométrica. A partir de eso, cuando hablamos de una presión absoluta, tiene la siguiente fórmula, que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica que se esté ejerciendo en el tubo más la presión atmosférica. A partir de eso, ¿cómo calculamos la presión manométrica? Que va a ser la presión absoluta entre la presión atmosférica. A partir de eso, tenemos la presión atmosférica que su valor va a variar dependiendo a la altura en la cual se encuentre sumergida la presión manométrica o la presión absoluta. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la presión manométrica, jóvenes, es una fórmula tan sencilla en el cual nos está estableciendo que si queremos calcular la presión absoluta, va a ser la presión manométrica más la presión atmosférica. Si queremos calcular la presión manométrica, va a ser igual la presión absoluta más la presión atmosférica, y la presión atmosférica, como ya lo vimos anteriormente, va a variar de acuerdo a la temperatura. ¿Bien? Tenemos el manómetro de líquido, que acá está el manómetro, jóvenes, que se utiliza para medir la presión en calderas, autollaves, tanque de gas o cualquier recipiente de presión. Entonces aquí tenemos el manómetro metálico o tubo de Bordon. Este manómetro por lo general es muy eficaz para poder tomar la temperatura o la presión de algún líquido, y es mucho más extenso porque inmediatamente a medida va sonando el gas, o sea, el manómetro, va midiendo el nivel de la presión que está ejerciendo ese líquido. Entonces, a partir de eso, funciona sin líquido, está constituido por un tubito de elástico en forma de espiral, cerrado por los extremos, y al otro recibe lo que es la presión para poder medir. A partir de eso entramos con lo que es el principio de Pascal. Ya cuando hablamos del principio de Pascal, es que ejerce sobre un líquido cerrado en un recipiente que se transmite con la misma intensidad de los puntos del líquido a las paredes. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la imagen. Tenemos una fuerza 1 y a partir de esa fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 que se está ejerciendo. Pero hay una diferencia, si ustedes se fijan. El área de la F1 es mucho menor al área que está en la F2. ¿Por qué? Vamos a ver quién me puede decir por qué el área de la F1 es menor que el área de la F2. ¿Por qué? ¿Qué pueden ver en esa imagen? ¿Qué pueden ver en esa imagen?
¿Qué sucede con el área 1 y la área 2? Que una es más grande que la otra. Si ustedes se fijan, es el grosor. Correcto, Lizzy, gracias. En la F1, si ustedes se fijan, el área es más pequeña que el área de la F2. A partir de eso, nosotros nos concentramos en lo que es el principio de Pascal, que ya establece la relación del líquido en dos recipientes o en dos paredes de recipiente que lo contienen. O sea, va a depender de acuerdo al líquido que esté encerrado en ese objeto. Y a partir de eso entramos con la aplicación jóvenes del principio de Pascal. Ya anteriormente estábamos hablando de la presión hidrostática. Ahora vamos a hablar de la prensa hidráulica, como es la que nosotros miramos acá. La prensa hidráulica, jóvenes, consta de 2 cilindros. Si ustedes se fijan, aquí están los 2 cilindros de diferentes diámetros. Tenemos el diámetro A y el diámetro B. Cada uno por medio de un tubo de comunicación. Si ustedes se fijan, aquí hay un tubo de comunicación, acá tenemos otro tubo de comunicación. A partir de eso, al penetrar el líquido en el cilindro mayor, en este caso es el A, unido a la plataforma de empuje del émbolo hacia arriba. A partir de eso, la presión del émbolo menor, que es el A, va a estar igual a la siguiente fórmula, que en el émbolo menor A va a estar la fórmula F por A. ¿Y qué significa F, jóvenes? Significa fuerza entre A, que es el área del principio de Pascal. Ambas presiones son iguales. Lo único que tiene la prensa hidráulica, que una tiene un émbolo menor, o sea que es menor, y la otra tiene mayor cantidad. Entonces, a partir de eso, tenemos lo que es la fórmula de la aplicación de Pascal, que la fuerza sobre el área va a ser igual a la fuerza del émbolo menor sobre el área de la fuerza menor. Bien, si ustedes se fijan, para poder esclarecer la diferencia entre esta fórmula, lo voy a escribir en la pizarra, y espero que lo copien. La fuerza del émbolo mayor está representada por 2 letras mayúsculas. Esta es del émbolo mayor. Y esto va a ser igual a la fuerza en letras minúsculas sobre el área del émbolo menor. Bien, para que podamos establecer la diferencia entre cada uno de ellos. A partir de eso, ¿cómo se genera la presión de una prensa hidráulica? Pues la presión, jóvenes, va a ser igual a la fuerza del émbolo mayor sobre el área, y esta va a actuar a la fuerza menor del área 1. Entonces, cuando ya hablamos de la presión de la prensa hidráulica va a ser a la fuerza del área A1 que se está ejerciendo en el émbolo mayor, y esta va a ser igual a la fuerza 2 que se está ejerciendo en una fuerza de émbolo menor. A partir de eso tenemos una segunda fórmula con respecto a la presión hidráulica. Ok, si ustedes se fijan, jóvenes, para esclarecerles más con respecto al tema, ustedes pueden ver que aquí tenemos la fuerza 1. La fuerza 1, jóvenes, se está ejerciendo hacia abajo. ¿Cuál es el área? Es el área en el cual está el cilindro. A partir del área, esto va a ser igual a la fuerza que se esté ejerciendo hacia arriba para detener el auto, y a partir de eso tenemos una área 2, y eso se debe al cilindro que es más grueso. Entonces, a partir de eso, la presión va a comprender 2 funciones, que la presión va a ser igual a la fuerza 1 del émbolo menor entre la área 1 del émbolo menor, pero esto mismo va a ser igual a la fuerza 2 del émbolo mayor entre el área 2. A partir de eso, en consecuencia a esto que nosotros vamos a ver, es la magnitud de la fuerza de lo que puede estar transmitiendo un líquido
o también puede variar a ambos lados. A partir de eso podemos calcular ya sea presión 1 o una presión 2 de dicho objeto. Y empezamos ejercicio 1. Copiámoslo en el cuaderno para explicárselos en la pizarra. Vamos, copiando el ejemplo 2, el ejemplo 1 en su cuaderno. Ya vengo, así que cuando yo venga, ustedes ya tienen que tener copiado ese ejemplo. Vamos. Ok, jóvenes, vamos a seguir con el tema. Bien, nos está dando lo siguiente. Voy a cerrar lo que es la diapositiva para que me presten atención. Bien, me está diciendo, jóvenes, que una persona cuyo peso es de 600 kilogramos fuerza. Estar parada sobre el suelo con los pies juntos ocupa una área de 370 centímetros al cuadrado. Perdón, al cuadrado. ¿Cuál es la presión ejercida sobre el suelo? Nos pone inciso A,
que calculemos en kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Inciso B, que los pasemos a unidad de pascal. E inciso C, que los pasemos a unidad de kilopascal. ¿Esa es la que tienen? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo primero que vamos a hacer como venimos viendo desde ya días? Primero sacamos los datos y después hacemos la fórmula. A partir de eso, vamos de nuevo. Una persona cuyo peso es de 60 kilogramos fuerza. ¿Qué nos está dando acá? Nos está dando una fuerza que es de 60 kilogramos fuerza. Al estar paradas sobre el suelo con los pies juntos, estos ocupan una área. Entonces nos está dando una área de 370 centímetros al cuadrado. Inciso A. Nos está pidiendo encontrar las unidades en kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Inciso B, nos está pidiendo las unidades en pascal. Inciso C, en kilopascal. Bien, presten atención y después lo copian, jóvenes. Bien. A partir de eso, nos está pidiendo la presión atmosférica de cada uno de los incisos, tanto como el inciso A, inciso B, inciso C. A partir de eso, jóvenes, nosotros ya tenemos la fórmula, que es si la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. A partir de eso, yo necesito saber mi inciso A. ¿Cuál es la presión de mi inciso A? Entonces, hacemos lo que decimos nosotros, el procedimiento. Bueno, como el inciso A me está pidiendo calcular la presión en kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado, ya me dan las unidades, los dos datos que me dan. Entonces, sustituyen la fórmula, que la presión va a ser igual a 60 kilogramos fuerza entre el área. ¿Y quién es el área? 370 centímetros al cuadrado. Esto me da un total de la primera presión, ¿a cuánto? 60 entre 370. 0.162. 0.600. No, 162. 162 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Ya tenemos nosotros nuestro inciso A. ¿Bien? Entonces, chequeamos nuestro inciso A, ya lo convertimos. Ahora falta encontrar la presión en pascal. Entonces, nos vamos, inciso B. Tenemos el inciso B. Ok. Acuérdense, jóvenes, ya cuando ustedes copian el contenido, sabemos que 1 kilogramo fuerza va a ser igual a 9.8 newton y que estos 9.8 newton va a ser igual, vamos a ver, 1 kilogramo fuerza va a ser igual a 9.8 newton. Muy bien. Ahora, para poder convertir esos centímetros cuadrados para que nos pueda dar la unidad en pascal, que sabemos que la unidad en pascal, jóvenes, es newton sobre metros al cuadrado. Entonces yo necesito pasar ahora los centímetros del área a metros. Entonces sabemos que 1 metro, jóvenes, al cuadrado va a ser igual a 100 centímetros al cuadrado. A partir de eso, nosotros tenemos que hacer lo que comúnmente hacemos, que es factorización. Entonces,
¿Miran el otro lado o no miran nada ustedes? Más o menos. Ahí. Después les voy a dar la oportunidad que copien. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, yo para convertir las unidades de Pascal de la presión del inciso B, tengo que hacer lo siguiente. Convertir la fuerza a Newton y convertir el área a metros. Entonces, a partir de eso, convierto los 60 kilogramos fuerza, vamos a pasarlos a factor unitario. A partir de eso sabemos que 1 kilogramo fuerza va a ser igual a 9.8 newton. Esto me da un total de, cancelo kilogramos fuerza con kilogramos fuerza, 60 entre 9.8 me da un total de 6.12. 6.12 newton. Ahora bien, como el área nos la da a centímetros cuadrados, 370 centímetros al cuadrado. Yo necesito eliminar esos centímetros al cuadrado para obtener los metros al cuadrado. Multipliquen 100%, son 10.000, ¿sí? Sí, ¿verdad? 100%, 10.000, sí, creo que sí, son 10.000. Ok, entonces, 10.000 jóvenes centímetros al cuadrado me hace 1 metro al cuadrado. Cancelo centímetros al cuadrado con centímetros al cuadrado y me da 370 entre 10.000. 0.037. 37. 37 metros al cuadrado. A partir de eso, que ya pasamos la fuerza, jóvenes, en Newton y ya pasamos el área a metros al cuadrado, procedemos a sacar la presión en las unidades de Pascal. Para eso, presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Esto va a ser igual a 6.12 Newton entre el total del área, que es 0.037 metros al cuadrado. Esto me da un total de 6.12 entre 0.037. Profe, una pregunta. Ajá, dígame, Catherine. Ahí donde es 6.12, la respuesta que dio, ahí no es multiplicado, 60 por 9.8. Sí, 60 por 9.8. Yo lo copié según ustedes me lo iban dictando. Y usted dijo 60 entre 9.8, pero es que le digo. Ah, ok. Entonces, vuélvanme a sacar el dato. 60 por 9.8. 588. 588 newton. Ahora sí, bien. Entonces cambiamos 588 newton y hacemos la presión atmosférica en Pascal. La fuerza entre el área. 588 entre 0.037. Tienen que darme a 15.680, creo. 15.891.8. Vamos a ver, 15.000. 891.8. Punto 8. Sí. Ok. Newton sobre metros al cuadrado. Ya tenemos la presión convertida en unidades de Pascal. Bien. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Pregunten de verdad si lo van entendiendo o no. ¿O en qué parte se confundieron? Vamos. Ok, creo que ya es la hora, si no me equivoco. Sí. Ok, jóvenes. Entonces seguimos el tema en la siguiente clase.